tutorial veremos resolución de triángulos rectángulos. Si bien un triángulo consta de 6 elementos, 3 lados y 3 ángulos, está perfectamente determinado si se conocen 3 de ellos, siempre que uno de los datos sea un lado. O sea que, conociendo 3 elementos, siempre que uno de ellos sea un lado, el triángulo que se obtiene es único. Resolver un triángulo rectángulo consiste en calcular 3 de los elementos cuando se conocen los otros 3. ¿Esto siempre es posible? No siempre. Para resolver un triángulo se necesitan 3 elementos, uno de los cuales debe ser un lado. Si solo se conocen 3 ángulos, no se puede resolver el triángulo, y ello se debe a que hay infinitos triángulos con ángulos iguales pero lados diferentes. Fíjense en estos 3. Los 3 ángulos interiores de los 3 triángulos son iguales, pero como se ven, los lados no tienen la misma medida. Entonces, no puedo encontrar un único triángulo. ¿Por qué? Porque no hay. Hay infinitos triángulos que cumplen la condición de tener 3 ángulos iguales. En estos 3 triángulos, todos los ángulos miden lo mismo, pero sus lados no. En el caso de un triángulo rectángulo, un dato siempre es conocido, que es el valor del ángulo recto, por lo que se necesitan solo 2 datos más. Y se tienen distintas situaciones. Se pueden tener como dato 2 lados, y en ese caso pueden ser los 2 catetos o un cateto y la hipotenusa. La otra situación que se puede dar es tener como datos un lado y un ángulo. Y en ese caso también tenemos 2 situaciones. Un cateto y un ángulo o la hipotenusa y un ángulo. Vamos a ver un ejemplo de cada una de estas situaciones. En este primer tutorial vamos a ver solo un ejemplo, el de los 2 catetos. Y en el segundo tutorial vamos a ver las otras 3 posibilidades. Para poder resolver un triángulo vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Las razones trigonométricas, el seno, que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, que es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente de alfa. Les sugiero repasar el tutorial donde se explica cómo utilizar el teorema de Pitágoras y el tutorial donde se explican las razones trigonométricas. Además, vamos a usar esta propiedad de los triángulos. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces tenemos un triángulo rectángulo y acá tenemos marcados 2 ángulos, ángulo alfa y ángulo beta, y el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que alfa más beta más 90 grados debe ser igual a 180 grados. Dejando alfa más beta, nos queda que es igual a 180 grados menos 90 grados y haciendo la operación nos queda este resultado. Alfa más beta igual a 90 grados. ¿Qué significa esto? Que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo siempre mide 90 grados. Este es otro resultado que vamos a utilizar para la resolución de triángulos rectángulos. Ahora sí vamos a ver un ejercicio, ejemplo 1. Y acá escribo para tener a mano las fórmulas que dije que voy a utilizar. Las 3 razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras y la suma de los 2 ángulos agudos de un triángulo rectángulo miden 90 grados. Ahora tenemos un triángulo rectángulo con estos datos. Vemos que tenemos A como dato, B como dato, y si observamos, A y B son los lados que forman el ángulo de 90 grados, entonces son los catetos. Esta era la primera situación, donde se tiene como dato los 2 catetos. Entonces escribimos acá cuáles son los datos, A
y B. Y las incógnitas son C, que es la hipotenusa, alfa y beta, los dos ángulos. Para usar cualquiera de estas 4 fórmulas, se necesitan 2 datos y una sola incógnita. Si tenemos 2 incógnitas, no se puede encontrar la incógnita que falta. O sea, en cualquiera de estas expresiones que utilicemos, tiene que quedar una sola incógnita. Solo en la última, necesitamos un solo dato. Conociendo uno de los 2 ángulos, podemos encontrar el otro. Como los 2 datos que se tienen son los catetos, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Tengo 2 datos conocidos y la hipotenusa que es desconocida. Entonces voy a escribir la fórmula del teorema de Pitágoras. Dijimos que A y B son los catetos, entonces C es la hipotenusa. Entonces, ¿cómo es la fórmula? La hipotenusa al cuadrado, que es C, es igual a la suma de A cuadrado más B cuadrado. Ahora vamos a reemplazar los datos que tenemos. Sabemos que A vale 4 y que B vale 3. Entonces voy a reemplazar en la fórmula. Y me queda así. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Hay que hacer las operaciones que tengo en el segundo miembro. Primero hago las potencias. Entonces 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9. Y ahora solo falta hacer la suma. Pero ahí no está despejada la C. No sé cuál es el valor de C. Sé que C cuadrado es igual a 25. Así que esto es una ecuación donde tengo que despejar C. La operación inversa de la potencia es la raíz. Entonces aplico raíz a ambos miembros. O lo que decimos siempre, pasamos la potencia como raíz al segundo miembro. Y nos queda que C es igual a la raíz de 25. Calculando la raíz, queda que C es igual a 5. Y ahí ya hemos encontrado el valor de la primera incógnita. Ahora ya se conocen todos los lados. Estos dos porque eran datos y la hipotenusa porque se calculó. Pero me conviene seguir usando para resolver los datos. Porque si cometí un error en los cálculos anteriores, voy a arrastrar los errores. Entonces, siempre conviene seguir trabajando con los datos. Entonces, en este caso, voy a seguir con esa recomendación. Entonces voy a usar estos datos. ¿Y qué son estos datos? Son los 2 catetos. Y entonces me fijo acá que la función trigonométrica que tiene los 2 catetos es la tangente. Entonces voy a usar esa función trigonométrica. Y voy a poner tangente de alfa igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá está alfa, el que está enfrente es B y el que forma el ángulo junto con C es A. O sea que este es el adyacente y B el opuesto. Así que es B sobre A. Ahora reemplazo los datos que tengo y me queda que tangente de alfa es igual a 3 sobre 4. ¿Ven que me queda una sola incógnita, que es el ángulo alfa? ¿Y cómo se calcula el ángulo alfa? También hay un tutorial donde se explica cómo se despeja una ecuación de este tipo empleando las funciones trigonométricas inversas. La función trigonométrica inversa de la tangente es el arco tangente. O sea, para dejar alfa solo, tengo que pasar al otro lado la inversa de la tangente, que como dije se llama arco tangente. Y en la calculadora van a ver que queda escrita de esta manera. Pero para que aparezca esta expresión tienen que poner la tecla inversa y la tecla tan. En la calculadora la tecla para la tangente se llama tan. Y fíjense que tienen una tecla inversa que dice imp o dice shift o dice segunda función. O 2 flechitas, una para cada lado, he visto en los celulares. Así que tienen que ver cuál de todas esas teclas tiene su calculadora. Tocan esa tecla, después tocan tan y va a aparecer esta expresión. Y ahí ponen entre paréntesis 3
dividido, esta línea significa división, dividido 4 y cierran el paréntesis. Aprietan el igual y sale el valor de alfa. Y ahora me falta calcular beta. Y como quiero seguir trabajando con los catetos, entonces ahora voy a seguir usando la tangente, pero ahora va a ser la tangente de beta. ¿Y qué pasa acá? Ahora el cateto adyacente, ¿quién forma el ángulo? C y B. El adyacente es B y el opuesto es A. Exactamente lo contrario de lo que pasaba con alfa. Entonces voy a usar la tangente de beta, pero ahora el opuesto es A y el adyacente es B. Entonces por eso me queda A sobre B. Reemplazo, A vale 4 y B vale 3 y hago lo mismo. Despejo beta aplicando la función inversa de la tangente, que es arco tangente, pero que en la calculadora lo van a ver escrito así. Tan a la menos 1. Entonces vuelvo a decir, tocan la tecla inversa, la tecla tan, abren paréntesis, hacen 4 dividido 3 y cierro el paréntesis y aparece el valor de beta. Bueno, acá no lo expresé con grados, minutos y segundos. Una de las formas que tengo de verificar, a ver si hice bien, es sumar estos dos ángulos y ver si me da 90. A ver, vamos a hacerlo. Y nos queda que la suma me da 90 grados. Bueno, hasta aquí este tutorial. Las otras 3 situaciones las vamos a ver en el próximo tutorial.